Bueno, buenos días a todos. Ya sí vamos a empezar la clase. Espero que se encuentren bien. Hoy lo que corresponde hacer es la práctica que tenemos para examen. Recuerden que el examen es de hoy en 8. Entonces, usualmente para los que no han sido alumnos míos, yo lo que dejo es que ustedes vayan resolviendo la práctica y todas las dudas que tengan se las voy resolviendo, se las voy resolviendo, se las voy resolviendo. Porque igual si yo la hago, pues volvemos a lo mismo. Ustedes ven lo que yo estoy haciendo, pero necesito como que ustedes sean capaces de ir haciendo cada una de las cositas. Entonces, primero, pueden ver la grabación que les puse del tema de depuración de macros. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. ¿No hay dudas de eso? ¿Ninguna? Ok. Elementos importantes ahí, ¿verdad? Serían que hay 3 tipos de errores. 2 de ellos son detectados por Visual Basic. Los errores de compilación, que es cuando tenemos algún problema con la sintaxis propiamente del lenguaje. Mal uso de palabras, cosas así. Que no se termina alguna estructura de programación, cuando nos falta un if, nos falta un ex, cosillas así. Eso es lo que es en compilación. Después tenemos los errores de ejecución, que habíamos dicho que, bueno, esos son ya cuando el problema está en la asignación de valores a ciertos campos, a ciertas variables de memoria, cuando no coinciden los tipos de datos, cuando el valor que se les está asignando es mayor a la capacidad que tiene el tipo de datos asignado, cuando, por ejemplo, tenemos una variable fila que no le hemos asignado ningún valor y entonces vamos a acceder a la celda F fila. Entonces es F0, entonces ahí nos genera un error en la ejecución porque es cuando se da cuenta del valor que tiene esa variable y entonces hay que corregirlos. Para este tipo de errores, ¿verdad? Muchas veces es necesario ya hacer un seguimiento y para eso teníamos las herramientas de depuración, las paso a paso, donde yo puedo ir viendo el valor de cada una de las variables, puedo tener inspecciones para ver valores de propiedades de los objetos y demás. Y así es como me puedo ir dando cuál es el valor que tienen en el momento en el que está el error para poder corregirlo. Y el tercer tipo de error, que es el que les digo, no es detectado por Visual Basic cuando el algoritmo está mal hecho. Entonces, las instrucciones me generan resultados que no son los esperados. Ahí entonces hay que, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Cuando uno hace una aplicación hay que tener algunas pruebas que son como los casos principales para ejecutar esas pruebas ya cuando está corriendo, cuando no me genera ningún error de los otros 2 tipos y entonces ver si los resultados coinciden con lo que yo sé que son los datos correctos. Cuando no coinciden, ahí es cuando vamos a ver, bueno, es que puse un por en vez de un más, puse punto 0.5 y era 0.05, ese tipo de cosas que la ejecución para Visual Basic es normal. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos los resultados es cuando nos damos cuenta de que no dieron lo que tenían que dar. Entonces, el examen va a tener, como la práctica que vamos a hacer ahora, va a tener una parte de depuración de macros y va a tener otra parte que es ya que ustedes construyan alguna solución. Ya les voy a enseñar las instrucciones y bueno, para que la vayan haciendo, déjenme ver, aquí las tengo. Ok, aquí dice, bueno, es la práctica, no, perdón, no era la 3, no era la depuración de macros, sino de la 4, esta. Repaso el primer examen, instrucciones, aquí está, es esta. Entonces, por aquí, aquí me sale el menú del Zoom y no puedo hacer esto ya. Una empresa que vende servicios profesionales en publicidad ha sido vulnerada por un virus que ha afectado sus principales sistemas. Un grupo de informáticos está procurando recuperar la información y una de las situaciones más urgentes consiste en que en un plazo de 2 días esta empresa deberá cancelar al Departamento de Hacienda los impuestos correspondientes a sus ventas registradas mediante facturación electrónica. Se han logrado reunir los datos más generales de cada factura, los cuales le han sido entregados a usted en el archivo tal, ¿verdad? Para completar la información, siga las instrucciones que se detallan a continuación. Entonces, por ahí vamos a ir abriendo el archivo para que lo vayan viendo. Es este. ¿Ok? Práctica para el primer examen.
Entonces, vean acá, ¿verdad? Tenemos, esto va a ser parecido a como es en el examen, una hoja donde ustedes me van a poner los tipos de errores encontrados. Aquí están los 3 tipos, me dicen cuál es la descripción del error, qué es lo que está sucediendo y cómo se corrige. Ahora, obviamente, no solo me tienen que decir cómo se corrige, sino que tienen que ir a corregirlo para que al final esté funcionando todo bien. Ojo, esta cantidad de errores que yo tengo aquí, no es que hay un renglón por cada error. Para efecto del examen, en la práctica no me acuerdo bien, pero para efecto del examen puede haber más campos de la cantidad de errores que realmente deberían solucionar. Tenemos esto de datos, ¿verdad? En este caso aquí tenemos fecha, la factura, que ojo que la factura tiene una letra al principio, no puede ser un valor numérico. Tenemos los estados, las monedas en las que fueron cobradas facturas, el monto, ¿verdad? Ojo, este es el monto en esta moneda. Aquí son 310,000 colones, aquí son 110 dólares. Entonces, aquí el monto en colones, cuando es en colones tiene que mantenerse, pero si es en dólares, tiene que hacerse el cambio, ¿verdad? Al valor en colones. Aquí tenemos el cliente, la identificación del cliente, el tipo de cliente físico, jurídico, o extranjero. Y aquí el monto de los impuestos, que obviamente el monto de los impuestos va a ser con base en el monto en colones. Tenemos aquí, estas son todas las pendientes. Bueno, aquí deberían estar las pendientes, aquí deberían estar las aceptadas y aquí las rechazadas. Esto es igual. Lo que tenemos en las 3 hojas son la fecha, el código de la factura, el monto en colones, es lo que me interesa, el cliente y el monto de los impuestos. ¿Okay? Y obviamente pues hay programación, ¿verdad? Aquí vamos a ver. Esta recuperación de macros, esta no es. Esta tampoco. Tampoco. Esta sí. Este no. Este sí. Y este sí. Este no. Sí es esto. Aquí tenemos entonces este formulario que se llama traslado, que es esto que está acá, que ahora vamos a ver qué es lo que tiene. Obviamente tiene programación porque es lo que tienen que corregir. Y por otro lado tengo este módulo de acá, donde están estas macros acá. ¿Okay? No las voy a detallar porque es parte del ejercicio que tienen que hacer para ver qué es lo que hacen y entonces poder solucionarlo. Continuamos por acá entonces. En la hoja datos, ¿verdad? Tienen que presionar el botón calcular montos. Y bueno, eso es lo que les expliqué, ¿verdad? El monto en colones tiene que calcularse para los que son en dólares o en euros. Los impuestos varían dependiendo del tipo de cliente, de manera que se cobra un 11% para clientes físicos, 12% para clientes jurídicos, un 7% para clientes extranjeros. Ejecute la macro que hay ahí. Para cada error tiene que identificarlo, ponerle una columna A, describirlo, especificar cómo se debe solucionar y hacer la corrección. Este es un ejemplo de lo que tendrían que poner en la hojita que les dije de los errores. Entonces, digamos, un error de ejecución, breve descripción, trata de activarse la hoja ejemplo 1, pero no existe con ese nombre. O sea, no hay una hoja que se llame ejemplo 1. Entonces, claro, donde hace activate de esa hoja, pues entonces me genera un error que no la encuentra. ¿Qué es lo que hay que hacer para corregirlo? En la instrucción se actualizó el nombre de la hoja, por ejemplo, 1, vean que aquí es sin espacio, aquí está con espacio, como aparece en el libro. Nuevamente en la hoja de datos, presione el otro botón, trasladar facturas, ¿verdad? En este caso lo que hace, bueno, eso no se los conté, lo que debería hacer de trasladar, no, aquí, de trasladar facturas, es que, bueno, ahí están los errores. Por eso no podía ejecutarlo, se me olvidó. Voy a detenerlo. Cuando se le da a trasladar facturas, se escoge el estado de las facturas, si es aceptada, pendiente o rechazada, y entonces lo que haría es que si escogí aceptada, todas las que tengan el estado aceptada tienen que escribirse aquí, con estos datos, fecha, factura, monto en colones, cliente e impuestos. Eso es lo que debería hacer ese botón. Entonces, a partir de esa descripción de lo que hace este botón, traslado FRM, igual, van a ejecutarlo, van a identificar los errores
los van a incluir en ese listado y van a corregirlos. Esa es la parte de depuración de macros. Para ya la programación, entonces tiene que entrar al formulario el traslado FRM, y generar una macro que verifique que el usuario haya seleccionado un estado de facturas para ser trasladadas, copiar los datos a la fecha, el código de la factura, bueno, lo que está en esos datos. Al finalizar el traslado, tiene que indicar cuántas facturas fueron trasladadas, tiene que llevar esa contabilidad y salvar el archivo con los cambios efectuados. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Como les dije antes, trabajen ustedes. Y entonces ustedes me van llamando conforme necesiten que les resuelva alguna duda, ¿ok? Puede ver. Ajá. ¿Qué es lo que te pasa? Voy, profe. Digamos. Digamos. Estos son uno de los primeros errores que digamos que al no digitar el valor, digamos, del tipo de cambio, de una me manda ese error, ¿verdad? Entonces, yo para tratar de corregir esto, lo que quiero es como poner una condición. O sea, que si esto no hay nada, pues que me ponga este mensaje. Pero a la hora de ejecutarlo no me lo pone. ¿Sí me escucho, profe? Sí, estoy viéndolo. ¿No te detecta ahí? Sí, oigamos, ahorita lo tengo que poner de comentarios para que se vea el tipo de error. ¿Y cómo es que se llama? Si yo lo activo ahorita, al activarlo, me manda el error en el if que yo acabo de crear. Bueno, eso... jejejeje. Pero eso no estaba, ¿no? ¿O sí estaba? No, eso no No, está, eso lo eso no estás estaba, eso poniendo... es Ah, como ok. parte de la Ya solución. decía, yo no me acuerdo haber puesto ese Ajá. error. Ok, ya, Es ahora como, sí. Ok, sí, sí, es tuyo. sí, es como parte de la solución que quiero dar a ese error. Digamos, que si no se digita nada, pues va a dar un error. Lo que Sí, ya acaba te de enseñarles. entiendo. Te cuento, el ejercicio, digamos, en esto no es tanto que vos me cambies esas cosas, sino que encontres los errores que existan. Entonces, aquí tendríamos que partir del hecho de que siempre se va a poner a un valor y que el valor va a ser numérico, porque digamos que no estamos pensando en eso, ¿verdad? Cuando la hice no era pensando en que encontraran ese tipo de cosas, sino que identificaran otros errores. Ya ubicada, entonces me parece, si no me equivoco, que el VB null string, déjame ver, comprobarlo acá nada más con esto, una cosita. Solo No sé, después digamos, lo que yo estaba pensando es que si era por el tipo de, digamos, de variable, que es tipo currency, entonces puede ser que no funcione, pero no sé si estoy equivocado. cambio dólar. Ah, sí, claro. Dame para ver una cosa, cómo estaba por allá. Bueno, es que efectivamente por ahí andaba el asunto.
Era eso, es porque es tipo currency y no es tipo string, ¿verdad? Yo creo que es. Déjame solo revisar una cosita acá. Esta práctica yo la había hecho hace mucho, bueno, hace para el año pasado, que fue que la hice. Y entonces se me va en el momento que era lo que estaba pensando, solo quiero revisar una cosita antes de contestarte. Ok. Sí, por ahí tendrías que tenerla. Ay, ¿qué se me hizo? Perdón, dame un momentito. Por acá. Tendrías que, exactamente, si se permite hacer eso, ¿verdad? Cuando pones el valor en números, pero tendrías que compararlo con cero, lo que estoy viendo, para ver. Estoy haciendo una pruebita solo para verificarlo. Sí, el error es por ahí. Tenés que ponerle el input box, lo que recibe es un string. Entonces, Si recibe un string, digamos, debería funcionar con el BVB null string, ¿no? eso es lo que voy a ver, porque no siempre me acepta. No sé, como ven el string me lo está aceptando para ver otra vez. Vos lo tenés ahí desplegado, sí. Sí, el asunto es que el valor, la variable es currency. El input Entonces, box tiene que recibir tiene que ser asignada a un string. mm, Porque la función me devuelve un string. Sí, sí, ok. Pero digamos, usted me acaba de decir que eso no, digamos, como que eso no tendría que ser, sino como averiguar el error y ya, no importa. no, pero sí, aquí tendrías que hacer el cambio. ¿Qué te dije? Perdón, ¿qué me acabas de decir? El cambio. Cambio dólar. Input Digamos, box me usted devuelve acaba un de decir que tengo string. que averiguar otros errores y no este. Input box me devuelve un string. Entonces tiene que ser asignado a una variable de tipo string. Ok, El error ahí es que cambio dólar no es un tipo string. correcto. Ok, Es un tipo currency. exacto. Ujú. Ok, Por eso ok. es que cuando pones cambio dólar igual o en un string, obviamente no te lo va a entender porque cambio dólar es un currency, es un valor Entonces, numérico. tendría que poner como un if input box igual bv null string, ahí ya me saldría eso. ¿Por qué un if ahí? Si haces eso, el valor no lo vas a guardar en ningún lado y vos lo necesitas para ver cuál es el tipo de cambio. Ya, ya, entonces no serviría si lo, digamos, como lo acabo de mencionar, no serviría. No, con el if, el input box, no. O sea, Ok, si el problema que tenés es el tipo de dato, lo que haces es cambiar el tipo de dato, ¿no?
Pero digamos, tendría que poner como if cambio dólar punto string, ¿no? No, 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 no. Cambio de dólar está declarado como un currency, no. pero debería ser un string. Le cambias el tipo de dato nada más. Ok. Y entonces ya con eso, el input box lo estoy asignando a un string, ya puedo comparar el string con el VB string, etcétera. ¿Ya? Está bien, ¿Ok? Probable, cualquier gracias. cosa me decís. Está bien, gracias. Ok. Profe, ¿Me escuchas? sí, ahora sí. Ok. Creo que ya lo logré, vea. Creé una variable de tipo string, la agregué así, al input box. Eso no sería Entonces así. me vine, ahora voy a este lado, le doy calcular montos, ¿verdad? Me pide el tipo de cambio, voy a aceptar los asignados y ya me pone el mensaje de digitar el cambio. Bueno, tengo que cambiar eso, ¿verdad? El euro. Y aquí es. No sé si lo puede ver. No, miras que no. Lo que veo es el cursor como en un relojito de arena, que lo estás moviendo nada más, y el fondo del Excel. Dale depurar. Ok, ok, voy de nuevo. No, dale depurar para ir al código. ¿Sí me escucha? Sí, un poco cortado, pero sí. Dale depurar ahí. No, bueno, no sé si ya lo hiciste, es que es lo que estoy viendo. Ok, ahí hay un errorcillo de concepto, digamos, donde tenés cambio dólar igual a input box igual a respuesta. Eso no se hace así. Vos input box lo asignás a una variable de memoria. Punto. No puedes hacer eso así. No, sí, ya se lo vi hace rato. ¿Cómo? Se hace al revés. Yo lo más bien lo que decía era que vos a cambio dólar puedes cambiarle el tipo de dato en vez de ser un currency que sea un string. Y Ahora aunque me sí. salga. ¿Ah?
sea, digamos, el mensaje y todo, cuando no agrego nada. No, puedes ponerlo, eso no es problema. El asunto es que vos no puedes poner cambio dólar igual al input box igual a respuesta. Eso no existe. Las sentencias de asignación es un valor que se asigna a una variable de memoria. Entonces, tenés dos opciones. O poner respuestas igual al input box, o le cambias el tipo de dato a cambio dólar para que sea un string y a cambio dólar le asignas lo del input box. Si lo haces con respuesta, ahí estás cambiándome el algoritmo, porque entonces, antes de pedir el cambio del euro, que también utilizarías la misma variable respuesta, tenés que asignar ese valor a tipo de cambio del dólar, la que sí es un currency. Me estarías cambiando el algoritmo, no sé si me voy a entender. Si vos te fijas en el resto, hasta después es que pasamos ese valor de texto, ese string, a un valor numérico para calcular el tipo de cambio. Ok. Entonces, voy a Porque quitar eso. acordate que, ¿qué es lo que vamos a hacer con la macro? La macro va a ir a leer todas las filas y entonces va a ir a decir, ok, si este es la moneda es en colones, entonces en el monto en colones dejo el mismo valor. Si esa es en dólares, entonces el monto de la factura lo tengo que multiplicar por el tipo de cambio en dólares. Y si es en euros, lo tengo que multiplicar por el tipo de cambio en euros. Entonces, yo necesito mantener esos dos valores para poder hacer la multiplicación cuando lo requiera, dependiendo del tipo de moneda de cada una de las facturas. Entonces, no lo puedo perder, tengo que mantenerlo por ahí. Ok, muchas gracias, profe. Ok. Cuando estamos haciendo depuración y no comprendemos por qué me está dando un resultado y demás, ahí es donde tenemos que hacer la ejecución paso a paso. Ponemos el punto de interrupción, que es cuando se pone la línea de instrucciones con el fondo rojo, y ahí podemos desplegar las ventanas de locales, podemos desplegar la ventana para hacer inspecciones, para ir viendo cada uno de los valores que tienen las variables de memoria y los objetos con los que estamos trabajando, y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que, mira, ¿por qué esta variable de memoria tiene este valor en este momento? Entonces ya decimos, no, tengo que ir a seguirlo un poquito más adelante o tengo que seguir ejecutándolo para ver dónde cambia el valor y demás. Esa es la ventaja que tiene usar esa depuración, todas esas herramientas del paso a paso y ver los valores que tiene cada uno de los elementos con los que estamos trabajando. Si ustedes llegan y me dicen, es que me está poniendo este resultado y no sé por qué, bueno, yo no les puedo solucionar porque precisamente el ejercicio es que ustedes identifiquen por qué está sucediendo. Entonces, hagan ese seguimiento, repasen la grabación donde yo resolví la práctica pasada, ¿verdad? La que era solo depuración de macros y demás. Recuerden que también están las fichas técnicas y en la ficha técnica también viene la explicación de cómo puedo hacer un seguimiento para cada una de esas cosas. Pero o sea, me da pena, pero es que hay cosas donde yo no les puedo resolver. Mire, lo que pasa es esto, porque precisamente el ejercicio es de que ustedes logren identificar dónde es que está el error, ¿ok? Bueno, en realidad me pegué en el punto, en el ejercicio 2, en donde nos dice que genere una macro que despliegue todos los datos, ya sea si es aceptado, pendiente o rechazado. Que despliegue todo, digamos, que pase, lo que no sé en realidad cómo hacerlo es cómo pasar los datos de una hoja a otra hoja, digamos. No es moverlos, sino copiarlos, ¿verdad? Ajá, eso es lo que no sé. O Variables de sea, memoria. ¿cómo decirle? Sí, es igual a tal, variables de memoria. Digamos, vos puedes leer en una hoja lo que, Ajá. porque en la, ya te digo, déjame para ver aquí. En la hoja donde están los datos hay más columnas de las que ocupamos en las otras, las de los estados, ¿verdad? Entonces, de lo que tenemos que copiar, que serán la fecha, la factura, el monto en colones, el cliente y los impuestos,
podemos tener una variable de memoria para cada una de ellas. Entonces vos empezás a leer la de datos y cuando el estado es el que escogió el usuario, copias esos 5 valores en la variable de memoria, te venís a la hoja que corresponde, dependiendo del estado, y ahí la escribís, te devolves a la hoja de datos y seguís leyendo. Y cada vez que encontres una con ese estado, copias los valores en las variables de memoria, te pasas de hoja, los volvés a escribir y te devolves a la de datos. Ok. Ok. Suena muy fácil. ¿Y cómo lo...? Sí, profe, es que, digamos, está bien, yo creo las variables de memoria serían variables públicas, ¿verdad? No, porque son dentro de la misma macro. Ok. Es una sola macro que hace todo. Se pasa de una hoja a la otra, escribe, se devuelve, sigue leyendo y se sigue pasando cuando lo necesita. Todo es dentro de la misma macro. Ok. Está bien, profe. Voy a intentarlo, Ok. Gracias, profe. Chicos, ya vamos terminando la clase, ya son las 8:48. Entonces, terminen la práctica. Esta práctica es clave para el examen. Recuerden que si tienen dudas, estamos horas de consulta. El jueves, me parece que es el jueves en la mañana, es que se me enredan porque tengo varios grupos. Acuérdense que yo también, si me mandan correos, si me mandan consultas por el chat, todo, yo respondo lo antes posible. Pero esto es importante que nos repasen, que lo estudien y demás para efecto del examen. El examen es de hoy en 8, ¿verdad? Igual nos unimos a las 7 de la mañana. Yo les voy a asignar salas independientes para que vayan trabajando y que cuando tengan consultas yo voy a la sala donde está cada uno, ¿ok? Jorge, ¿sí? Entonces te va a subir la ficha técnica como para ir comprobando lo que se estuvo haciendo hoy. En buena teoría ya la habían subido, es que eso lo hace el coordinador de la cátedra. Entonces, en buena teoría ya está arriba, déjame ver. Fichas técnicas 3 y 4, sí, ya están disponibles en la plataforma. Ya les muestro dónde es. Okay. Vean, está. Aquí vean. Es que está como aquí en el puro inicio, ven. Administración de proyectos. Aquí están fichas técnicas 1 y 2, 3 y 4. Aquí entran y aquí está. Entonces ahí lo tienen, ¿verdad? Bueno, chicos, nos vemos entonces a las 9:15 en el enlace teórico. Bueno, son las 8:50 ya, 9:20 entonces, para tener la media hora que habíamos hablado. ¿Ok? Chaito. Ok, profe.